Listo, de audio, ¿todos me escuchan bien? Sí, se escucha claro. Perfecto, gracias. Bien, entonces comenzamos. Bueno, antes de iniciar con la sesión del módulo 2, quiero preguntarles a quienes están presentes si han leído ya sus retroalimentaciones a su trabajo que subieron a la plataforma del foro reforzador de aprendizaje del módulo 1. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Disculpe, yo no he podido observar qué fecha es el límite de entrega. A ver, José, ¿me repites, por favor? Sí, la fecha de entrega pues así que de la actividad en respecto al módulo, ¿qué fecha tendrían? ¿Del módulo anterior o de este módulo? Sería de este módulo. Ya iniciamos el módulo 2, ¿no? Sí, a ver, voy a adelantarme de diapositiva, eso viene en sus... Es para entregar el 28 de septiembre, Ok, ¿sí? Módulo 2. Por eso solamente vamos a tener esta sesión del módulo 2. Bien, de acuerdo. ok, muchas gracias, maestra, y disculpe la molestia. No, no se preocupen. ¿Alguien más? ¿Alguna duda sobre los comentarios a su trabajo de la sesión del módulo anterior? ¿Nadie más? Bien, entonces ahora sí ya vamos a iniciar. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar con el módulo 2, responsabilidad social universitaria y territorio. Para esta ocasión, el propósito del módulo es que juntos, ustedes y yo, avancemos en el análisis del territorio a partir de las interacciones que ocurren entre los diferentes grupos de personas, desde el nivel individual, el nivel colectivo o comunitario y los sectores más amplios de población, ¿no? Y que veamos cómo a partir de las interacciones entre estos niveles de personas se construye socialmente la sustentabilidad. Y cómo desde ahí es posible que diseñemos proyectos para el desarrollo territorial. En este caso o en este contexto, como estudiantes de la Rosario Castellanos, pues dentro de un contexto universitario y por tanto estaremos hablando desde la responsabilidad social universitaria, ¿sí? Ahí siguen llegando más compañeros, muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre el propósito? ¿Queda claro? De acuerdo. Avanzo entonces. Bien, la agenda entonces para el día de hoy es que vamos a abordar los tres temas principales del módulo, que son, número 1, la participación de la comunidad en los procesos de planificación y gestión del territorio. Ahí vamos a ver someramente cómo ha evolucionado el concepto de territorio. Y vamos a finalizar con
la revisión de la noción de territorio también como un concepto multidimensional y complejo, que ya medio lo abordamos en la sesión del módulo anterior, pero hoy vamos a hacerlo un poquito más a profundidad. El segundo tema es el de la construcción social de la sostenibilidad. Aquí hablaremos principalmente de la cartografía social como una herramienta, una metodología y un enfoque de la investigación-acción participativa, para que sepamos, pues, cómo esta duplicidad de funciones o esta posibilidad amplia de funciones y de herramientas y de elementos que nos puede proveer la cartografía social para incorporarla a nuestras prácticas como profesionales de la administración y el comercio y en qué contextos podríamos aplicarla, ¿no? Entonces, para eso vamos a revisar de qué se trata la cartografía social. El tercer tema, y el último, es hablar de la sostenibilidad, de la diversidad cultural y del diálogo de saberes como ejes rectores de la responsabilidad social universitaria. También en el módulo anterior revisamos un poquito acerca de la responsabilidad social universitaria. Hoy vamos a hacerlo un poquito más a profundidad, solo para clarificar algunos puntos por ahí que pudieran confundirles o que pudieran dificultarles su avance en el trabajo, en la tarea auténtica que tendrán que entregar o que tienen que entregar para esto. Por favor, algo que, bueno, más adelante en la presentación se los iré compartiendo. Bien, nos recuerdo el encuadre de nuestra UCA, de nuestra unidad curricular de aprendizaje, que estamos en el segundo módulo. El módulo termina el 28 de septiembre. Recuerden que traemos por ahí un desfase de una semana. Entonces, sí, lo ideal es cerrar las fechas el 28 de septiembre, pero bueno, estamos todavía dejando un poquito de tiempo por el desfase de una semana que tuvimos, ¿no? Porque no iniciamos el 8 de septiembre propiamente en las sesiones. Disculpe, maestra, ¿perdimos una sesión? No, no la perdimos. Entramos tarde todas las personas, o sea, ustedes y yo. ¿No? Me acuerdo que había mandado lo que era la liga para poder unirnos a su sesión pasada, pero aparecía que estaba usted en otra sesión, en otra clase, y de hecho, pues, bueno, yo chequé y varios de mis compañeros también tuvieron ese como conflicto con la liga. No sé si no sea referente a eso el tema. No. De hecho, lo que ocurrió es que la sesión pasada se nos cortó a la hora y la clase es de 1:30. Entonces, si ustedes llegaron tarde, también pudo haber ocurrido que ya estábamos con otra liga cubriendo la última media hora. Y por eso ya no estaba activa la liga anterior. Si es de la semana pasada. Sí, fue de la semana pasada. De hecho, creo que no había leído que también tenía otro horario, y como a lo mejor me ingresé en el horario que acá me aparecía, pues era la diferencia de una hora, ¿no? Así es. Sí, por eso tuve ya que enfatizar, que todas las horas son en función del centro, aunque yo estoy en el Pacífico, pues, ¿no? Entonces, por eso cuando me sale a mí cuando hago la calendarización de la sesión, se va con la hora del Pacífico. Pero es siempre en hora del centro, ¿sí? Sí, claro, ya, entendido. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, sí, adelante. Yo sí había intentado entrar con la segunda liga, pero nunca pude accesar. Ok, no se preocupen, no va a pasar nada con sus asistencias de la sesión anterior, ¿sí? Ya están aquí y ya podemos seguir adelante. ¿De acuerdo? Ok. Profesora,
Díganme. Bueno, tuve el mismo problema también la semana pasada con la liga de que no dejaba entrar. Y bueno, ahorita también como comentario, no se le entiende muy bien el audio. Ok, a ver. ¿Para todos ocurre lo mismo? Sí, Para mi justamente. caso no. Y de hecho, desde la clase pasada, profesora. Qué raro, ya cambié de audífonos 2 veces. Parece que todo... Hace ratito sí se escuchaba bien, maestra. Como que se movió a lo mejor algo ahí. Porque sí se estaba escuchando bien. Y referente también a lo de la liga de la clase pasada. Voy a dejar los micrófonos de los audífonos y voy a regresar a la bocina. Ok. Permítanme entonces. A ver ahí. ¿Mejora el audio? No, profesora, se escucha igual. Válgame Dios, chicos. Yo no tengo problema. ¿Cómo? Yo sí le escucho bien. Como yo traigo audífonos, yo sí le escucho bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar porque si no, no vamos a avanzar y aquí quienes pierden más son ustedes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, regresamos a la presentación. Aquí ya se ve la presentación compartida con ustedes. Sí. Muy bien. Entonces, gracias. A partir de este módulo, recuerden que además de los foros de reforzamiento, vamos a tener las tareas auténticas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es presentar su tarea auténtica y solo hasta después de haber presentado su tarea auténtica podrán participar en el foro de reforzamiento. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ay, perdón, se me fue la presentación. De acuerdo, entonces, la sesión anterior veíamos, lo voy a poner así, estoy poniendo la pantalla con todo el archivo de PPT. ¿Alcanzan a ver bien las diapositivas? No, bueno, yo no se ha cargado, profe, creo. Aún no se visualiza, profesora. Aún no. Listo. Ahí ya se visualiza. Ya se alcanza a ver. Ok. Porque he intentado compartir la presentación, pero y continuar viéndolos a ustedes en mosaico, pero parece que no he terminado de configurar bien el Google Meet. Entonces, se los voy a deber para esta sesión. Pero bien, entonces, por eso la vamos a ver así, ¿sí? Bien, la sesión anterior hablábamos de las distintas dimensiones que fueron construyendo la noción de la sustentabilidad o del desarrollo sustentable o de la sostenibilidad del desarrollo, ¿no? Aparentemente estos tres conceptos serían sinónimos, sin embargo, como casi todo en la academia, pues eso depende de la corriente de pensamiento que sea más dominante o la que esté promoviendo el concepto, ¿sí? O si es desde los grupos hegemónicos o desde la academia sajona del norte, que solo hablamos del desarrollo sustentable,
o si hablamos desde el sur global y hablamos como de la sustentabilidad, o si buscamos una tercera vía, como es lo que está ocurriendo en los últimos años, y entonces se habla de la sostenibilidad del desarrollo, ¿no? Solo para que lo tengan identificado. Bien. Hablábamos también cómo a partir de que se desarrolla esta idea de la sustentabilidad a principios del siglo, del milenio, se comenzó a hablar acerca de los objetivos del milenio y esto desembocó finalmente en el 2015 en la definición de los objetivos para el desarrollo sustentable, que son actualmente como los grandes objetivos, su nombre lo dice, los objetivos globales, hacia donde todos los países, todos los estados-nación están enfocando sus esfuerzos para avanzar en todas aquellas acciones, todos aquellos esfuerzos que tiendan a revertir o a disminuir los impactos ambientales, pero que también se asegure el desarrollo de la capacidad no solamente productiva, sino de la calidad de vida de las poblaciones humanas en los diferentes países. Y desde ahí, bueno, cada país, de acuerdo a sus leyes, a su forma de gobierno, a su toma de decisiones, va priorizando qué tipo de acciones llevar a cabo y cómo llevarlas a cabo, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Solo nos estamos contextualizando, sí, de lo que vimos el módulo anterior para retomarlo en este, ¿sí? Bien, muchas gracias. El territorio, la noción que vamos a escudriñar más el día de hoy será la del territorio y la responsabilidad social, recordando que en la sesión anterior veíamos muy someramente que el territorio ahora lo conceptualizamos no solamente como un espacio físico, un espacio geográfico que tiene relieve y que tiene un cierto tipo de vegetación y ciertas características demográficas de las poblaciones humanas que en él habitan, sino que implica todavía un cúmulo de información y de variables todavía muchísimo más descriptivas y muchísimo más profundas de las relaciones que tienen esas poblaciones humanas con el espacio que habitan, ¿sí? Entonces ahora pensamos el territorio como un sistema. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablábamos de los objetivos del desarrollo sustentable como sistemas complejos? Sí. Ahora vamos a jalar esa misma noción de lo que es un sistema como algo en lo que entra y sale información, entran y salen interacciones hacia otros espacios, hacia otros sistemas. Lo mismo ocurre con el territorio. La noción del territorio es un sistema que también tiene múltiples interacciones, un territorio con otros territorios. Y al interior, ese territorio, ese sistema territorial, está conformado por varios subsistemas. El primero, el subsistema que tradicionalmente o que a lo mejor desde la escuela primaria y la escuela secundaria sobre todo tenemos más conocido, es el subsistema biofísico, el que les decía hace un momento de el relieve terrestre, qué tipo de clima hay, qué tipo de vegetación existe, incluso el tipo de fauna, si hay ríos, si hay montañas, cómo se llaman, qué tipo de ríos son, ¿no? Todas esas características
que antes conocíamos como la caracterización geográfica del territorio, ¿no? Si llueve mucho, llueve poco, si los suelos son más bien áridos o si son suelos muy productivos, ¿sí? Otro subsistema que también forma parte del territorio, pues es el subsistema social, que implica toda la descripción de la infraestructura que está hecha para la población que vive ahí, ¿no? La infraestructura urbana, la de servicios, que implica la luz, la energía eléctrica, servicios educativos, servicios de salud, si hay hospitales, si no hay hospitales, de qué tipo de hospitales estamos hablando, si hay escuelas, qué nivel de escolaridad, si solamente es educación básica, o si hay escuelas hasta el nivel superior, si hay espacios recreativos, quién usa esos espacios recreativos, espacios culturales, a quién están dirigidos esos espacios culturales. Todo eso nos configura el subsistema social del territorio. Luego, tenemos el subsistema económico, que básicamente los elementos que se describen aquí son todo lo que tiene que ver propiamente con las actividades económicas y productivas, que pueden ser actividades como de primarias, ¿no? De secundarias o terciarias, es decir, de producción básica, ¿no? Agrícola y ganadera, de servicios turísticos, servicios educativos, servicios financieros, o de la transformación, que es donde entra toda la industria, las fábricas, toda la manufactura, ¿no? Y finalmente tenemos el subsistema político institucional, que implica las formas de gobierno, las formas de organización y las formas de toma de decisiones que tienen las poblaciones humanas que habitan un territorio determinado. No solamente tiene que ver con quienes gobiernan, sino cómo son electas o cómo es que esas personas gobiernan, cuál es el tipo de gobierno, qué espacios hay para la toma de decisiones colegiadas o en este caso espacios legislativos, qué niveles hay, pero eso no solamente tiene que ver con lo gubernamental oficial. También ahí entran, por ejemplo, si estamos hablando de un territorio pequeño, de una colonia, pues ahí estaríamos hablando de la junta de vecinos, o junta de colonos, o asociación de colonos, o comités de vecinos, o comités de acción ciudadana. Los nombres son tan diversos como diversos son los municipios, los ejidos, las delegaciones que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, no todos tienen el mismo nombre y no todos atienden al mismo nivel. Un territorio, eso lo vamos a ver más adelante. Ya lo vimos, ¿no? En esto de la delimitación del territorio. Recuerden que un territorio puede ser un espacio pequeño, una cuadra, una parcela, algunas hectáreas de campo de cultivo, de selva, de bosque, ¿no? Y también pueden ser espacios muchísimo más amplios, ¿no? Una ciudad, un municipio, una región de un estado completo, varios estados, todo el país, ¿no? Disculpe, maestra, ¿eso sería un Sí, territorio? adelante. Lo que acabas de comentar sería como de estados, zonas, todo eso se refleja hacia un territorio, un área en especial, ¿verdad? Sí, claro, por eso estamos hablando de la noción de territorio, el concepto de territorio. Ok, Que esa ahora era mi duda ahí. implica todo esto. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, gracias, maestra. Ok, ok.
De acuerdo. Gracias, José. ¿Alguien, algún otro comentario o pregunta? ¿No? Avanzo entonces. Bien. También el otro tema importante el día de hoy es hablar de las universidades y su responsabilidad social. Recordemos que la responsabilidad social de las universidades tradicionalmente se veía, bueno, no solamente en las universidades, también en muchas de las empresas se veía como el voluntariado, ¿no? Aquellas actividades que se hacían para ayudar en algo, en algún aspecto, algún sector, alguna ciudad, a brindar un servicio, ¿no? Pero actualmente el concepto de responsabilidad social universitaria se ha también complejizado más, se ha vuelto mucho más abarcador y también muchísimo más ambicioso positivamente, porque ahora ya no se busca solo ayudar presuponiendo una relación desigual o una relación de jerarquía entre alguien que es superior de alguna manera ante algo o alguien que es inferior, ¿sí? No hablamos solo económicamente, sino que hablamos también en términos de posibilidades de hacer algo, ¿no? Ahora, la responsabilidad social universitaria, como lo vamos a ver más adelante, pero esta es una de sus principales cambios en la concepción, es que ahora esa intervención o esa responsabilidad social se da entre pares. En este caso, hablando de las universidades, las universidades como una entidad igual o par a la comunidad donde buscan intervenir. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la responsabilidad social universitaria va perfilando hacia el interior de las universidades una manera distinta de organizarse y de pensarse como instituciones de educación superior. Ya no solo se trata de que sea un espacio donde la gente va a formarse, ¿no? O donde la gente vamos a dar clases, ¿no? Ya también se trata de todo un sistema muchísimo más, como decía hace un momento, más abarcador, con muchas más dimensiones a considerar y por tanto implica cambios en la docencia, en la extensión, en la forma como se organiza la toma de decisiones dentro de las universidades, cómo se gestiona, cómo se manejan las políticas de formación, de investigación. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y toda esta intención de cambiar esta forma de ser universitarios, universitarias, va generando también nuevas políticas internas y entonces una misión mucho más abarcadora, mucho más empática del contexto social en el que la universidad impacta, ¿sí? Ahora que estamos nosotros trabajando y estudiando en un sistema nacional, un sistema a distancia de ahora la Universidad Nacional Rosario Castellanos, pues imagínense el objetivo tan ambicioso que se está buscando desde Rosario Castellanos, impactar a nivel nacional desde su con nueva concepción de responsabilidad social universitaria. Y entonces, eso implica
que todo el sistema a distancia, estas experiencias educativas que estamos teniendo juntos, juntas, ustedes y yo, tengan que ser contextualizadas. O sea, no vamos a hablar de un río o de un paisaje, o no vamos a hacer un trabajo que esté fuera de nuestro conocimiento, sino que lo vamos a hacer completamente, se dice, territorializado, o sea, contextualizado a las realidades donde cada estudiante vive. Se los menciono para que lo tomen en cuenta a la hora de estar trabajando en sus tareas auténticas. ¿Sí? Bueno, entonces este cambio en las políticas universitarias nos lleva a que como integrantes de la comunidad universitaria nos concienticemos de otra manera mucho más cercana, mucho más empática sobre los problemas que hay en los distintos territorios. Y entonces también de las grandes posibilidades que como universitarios y universitarias tenemos para impactar positivamente desde nuestro quehacer universitario. Nosotros como docentes y ustedes como estudiantes, y juntos como integrantes de la comunidad universitaria Rosario Castellanos. Se los comento así porque ya muchos y muchas de ustedes lo estuvieron comentando en sus trabajos del foro de reforzamiento. Los leí a todos y felicidades a todos. Hay algunas, por cierto, una nota al calce. Hay ahí por algunas pequeñas omisiones, pero nada que no se pueda solventar, que no puedan ustedes solventar para sus siguientes actividades. Así es que tampoco lo comentan a fecha. Yo sé que van a mejorar a partir de esta tarea auténtica. Cierro mi paréntesis. Y entonces, cuando podemos considerar este impacto positivo en nuestro quehacer universitario desde todas las partes que integramos la universidad, pues eso hace que entonces la universidad sea efectivamente pertinente socialmente, o sea, que sea coherente, que lo que busca hacer las carreras que oferta, el perfil de egreso con el que salen las personas que deciden estudiar en Rosario Castellanos o en cualquier otra universidad, sea pertinente con las necesidades que hay en su contexto inmediato. En este caso, Rosario Castellanos ahora tiene como objetivo que sea a nivel nacional con todos sus territorios, pero tenemos, por ejemplo, las otras muchas universidades o tecnológicos o universidades tecnológicas o incluso las universidades privadas o los institutos, ¿no? Cada quien lo aplica de manera distinta en función también de cuál es su misión y su visión como entidades de educación superior. Pero hago este énfasis en Rosario Castellanos porque finalmente es donde estudiamos y trabajamos y también desde donde nos estamos formando, ¿no? Y desde este modelo de gestión hacia donde vamos a ir a poner en práctica nuestros conocimientos, ¿no? Y esta puesta en práctica de nuestros conocimientos no la vamos a hacer solos, no la podemos hacer solos por nuestra cuenta y aislados de la gente, separados de la gente. Tenemos que ir y no solamente mezclarnos con la gente, porque no se trata de ir a mezclarnos, porque nosotros somos gente, nosotros somos, nosotras y nosotros somos parte de esa gente, de la gente que habita en nuestros territorios, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que lograr es buscar que las otras personas en nuestros territorios también estén interesadas en esto que estamos buscando desde esta UCA, que es aportar al desarrollo sustentable, a la equidad y a la responsabilidad social. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario o vamos bien? Todo bien, profesora. Bien, Melissa, muchas gracias. Continuamos entonces.
Entonces, permítanme, se me está apagando aquí la luz, permítanme. Bien, entonces, recordemos especialmente que tenemos todas las carreras de este sistema a distancia, compartimos un contexto problemático y en este segundo semestre, que es en el que estamos trabajando y estudiando, compartimos un incidente crítico, ¿no? Estamos partiendo de un contexto problemático que tiene que ver con una fábrica de dulces, ¿lo recuerdan? Un incidente crítico que tiene que ver con la extinción de polinizadores y cómo esta extinción de polinizadores tiene efectos mayormente negativos en muchos aspectos, no solamente en términos de la polinización y por tanto en aspectos biológicos o botánicos en el mundo, sino que también afecta mucho de la productividad de distintas empresas, de distintos giros de negocio a pequeña, mediana y gran escala, ¿no? Porque, por ejemplo, los murciélagos, hablando de polinizadores, los murciélagos son uno de los polinizadores estrellas para las plantas de tequila. Claro, ahora ya todas las plantaciones de tequila es con clones de agave, ¿no? Un solo agave clonado, plantado múltiples veces por todos los cerros de Jalisco. Pero bueno, en el mezcal, que todavía está hecho más con agaves silvestres que con sembradíos comerciales, dependen mucho, su continuidad depende de la polinización por murciélagos, por ejemplo, ¿no? Nectarívoros, solo como comentario. Bien, entonces, recordamos nuestro incidente crítico alrededor de la crisis de polinizadores, en este caso de las abejas específicamente, y desde ahí la intención para todos los módulos de esta UCA es que como profesionales de la administración y comercio, pensemos en cuáles son las estrategias de innovación o de gestión que podemos implementar para aportar a un desarrollo sostenible, pero que además sea una ventaja competitiva, en este caso, en el mercado de productos de derivados de la miel de abeja. La miel o la producción de miel no solamente depende de que haya muchas cajas para abejas, de que haya apicultores, sino también depende de la salud de las flores y por tanto de las plantas que tienen esas flores. Y para que esas plantas que tienen esas flores estén saludables, pues necesitamos aguas y suelos no contaminados, aires no contaminados, y ahí vamos haciendo nuevamente, ¿no?, nuestro hilo de variables hacia atrás, como lo que se conoce como ingeniería inversa, ¿no?, del producto final o del defecto final hacia atrás, ¿sí? Entonces, estamos haciendo ese recorrido también hacia atrás para que ustedes lo tengan en cuenta y desde ahí estén imaginando todas la enorme cantidad de posibilidades que se puede abrir en su contexto para realizar su tarea auténtica. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de qué se trata entonces? Vimos ya también en el módulo anterior, y en este módulo se retoma como un diagrama de flujo el análisis del territorio.
Yo solamente les pido que por favor consideren que aun cuando se trata de diagramas de flujo que más o menos nos van indicando las distintas fases que hay en un proceso y las distintas cosas, acciones, actividades que se tienen que realizar dentro de cada fase, lo ideal es seguir ese orden, pero muchas veces no siempre ocurre así. Y de hecho, la mayor parte de las veces no lo hacemos así. Porque mientras estamos delimitando el territorio, y más que delimitándolo, mientras caracterizamos el territorio, o para caracterizar un territorio, necesitamos recolectar información. Y entonces ahí ya estamos en una última actividad de la primera fase, pero que tenemos que hacer uso de los elementos de la segunda fase, que es la recolección de información para avanzar, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de las fases. Sobre este esquema de el diagrama de flujo, ¿ustedes tienen alguna duda específica? No, todo en orden, gracias. Muchas gracias, Sara. Bien. Vienen por ahí unas preguntas orientadoras de la reflexión para ustedes, donde les cuestionen si alguna vez han participado en algún tipo de experiencia de planeación territorial. En este momento si no han participado o no tienen idea de qué se podría tratar eso, algunos ejemplos son cuando cada sexenio que cambia la administración federal, se hace una convocatoria a nivel nacional o se hace por sectores, y se nos pregunta a las personas a través de mesas de trabajo, de foros, de asambleas inclusive, qué propuestas, qué problemas y qué propuestas queremos que se resuelvan en nuestro espacio donde vivimos, en nuestro espacio territorial o en el sector en el que nos desempeñamos, ¿no? Si es una cuestión más de índole laboral o productiva, ¿no? Entonces, instrumentos de planeación territorial o planeación del territorio que hay en nuestro país son los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo, los planes municipales de desarrollo. También están los ordenamientos territoriales, el ordenamiento urbano y el ordenamiento ecológico. Otro tipo de planeación territorial también son los atlas de riesgos. Ahora que hay, con todo el elemento del cambio climático y sus impactos negativos, tuvieron que llevarse a cabo y todavía se siguen llevando a cabo en todo el país los atlas de riesgo, que es identificar las zonas de riesgo más importantes por deslaves, por inundaciones, por incendios, y en función de esos riesgos pensar la infraestructura que se debe de construir o que no se debe construir alrededor para disminuir los riesgos, ¿no? Recuerden que muchas veces los riesgos no podemos eliminarlos al 100%. Lo que hacemos es administrar el riesgo, ¿no? Disminuirlo. También tenemos, en este caso, como una forma de planeación territorial a los programas sectoriales. Por ejemplo, por ahí luego vamos a leer que está el programa sectorial de medio ambiente o el programa de cultura a nivel nacional o el programa de economía, ¿no? O no sé si han estado escuchando ustedes recientemente el Plan México.
El Plan México es una iniciativa del gobierno federal, pero que es una manera de planificar el territorio. Porque desde el Plan México se están diseñando, primero se seleccionaron áreas, 10 áreas estratégicas en el país para convertirlos en áreas que detonaran el desarrollo de las regiones en las que se asentaran. Entonces son 10 espacios o 10 polos de desarrollo. Y entonces cada polo de desarrollo atiende distintas vocaciones económicas, productivas, es decir, productivas, financieras y de la transformación, y también de uso de recursos y en tanto que hay uso de recursos, pues también se tienen que considerar las distintas formas o estrategias o programas y proyectos en que esa extracción de recursos no tenga un impacto negativo sobre la región. Entonces se tienen que llevar a cabo acciones que disminuyan esos impactos negativos o que los remedien, ¿sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Todo bien? Avanzo entonces. Bien, la construcción social de la sostenibilidad. Hablábamos entonces de que en la construcción social de la sostenibilidad juega el papel central. Al hablar de construcción social, quiere decir que es una construcción que hacemos en colectivo, en sociedad. Muchas veces sin darnos cuenta. O sea, esta construcción puede ser de manera consciente o inconsciente, pero lo que no puede ocurrir es que lo hagamos de manera aislada. O sea, esto ocurre al interior de los grupos humanos, al interior de nuestras poblaciones, ¿sí? Entonces, la cartografía social es una herramienta, una técnica que ha surgido en las ciencias sociales para trabajar con grupos humanos, que consiste en mapear, en elaborar mapas. Muchas veces, o tradicionalmente, los mapas los hemos elaborado o los han elaborado las personas especialistas, mayormente las personas profesionales de la geografía. Ahora con toda esta revolución digital, pues todas las personas expertas en los sistemas de información geográfica, y algunas veces también algunos especialistas de las áreas de las ciencias ambientales. Aquí, pues yo tengo ahora sí que la dicha de ser bióloga. Entonces, elaborar mapas, para mí en algún momento fue parte también de mi formación. Y entonces, muchas de las veces, las personas especialistas hemos o han hecho el mapeo del territorio solos o por nuestra cuenta, sin considerar necesariamente a la población que vive ahí. Y si la tomábamos en cuenta, era solo para pedirle información, para pedirle datos, ¿no? La cartografía social funciona de manera distinta. Busca lo mismo, busca obtener información, busca caracterizar el territorio, considerando todas las dimensiones de las que hablamos hace un momento, de las que les hablé hace un momento, la parte social, económica, política, biofísica, ¿no? Que es donde va todo lo ambiental, incluyendo a la gente. Incluir a la gente no quiere decir nada más ir a preguntarle, oiga, ¿y aquí la calle cuántas cuadras mide? ¿3 cuadras o 2 cuadras? O, oiga, el río aquí cuántas crece mucho cuando llueve o crece poquito. Estoy exagerando, pero serían como ejemplos simples de solo ir a preguntarle a la gente, ¿no?
Mapear con la gente es que la gente, junto con las personas especialistas o las personas interesadas, inicialmente o que van a implementar un proyecto o que buscan implementar un proyecto, lo hagan al mismo tiempo. Esa es una primera fase. Una segunda fase es cuando tanto las personas especialistas como las personas del sitio de interés, del territorio de interés, acuerdan que necesitan hacer una caracterización del territorio y por tanto mapearlo juntos para poder tomar decisiones de qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, cuándo lo quieren hacer, con quiénes lo quieren hacer. Por eso se dice que la cartografía social, por un lado, es una herramienta educativa. Nosotros lo vamos a usar en esta tarea auténtica y en las próximas tareas como una parte formativa, o sea, vamos a aprender a hacer cartografía social, vamos a aprender a hacer mapas. También es una forma de metodología de la investigación acción participativa, es decir, llevamos a cabo una investigación, pero al mismo tiempo estamos haciendo esa investigación de manera aplicada, no solamente es obtener conocimiento, sino al mismo tiempo diseñar una solución, ¿no? Y también se considera como una metodología de investigación cualitativa, participativa y visual. Cualitativa porque no solamente es sobre lo objetivo externo, sino también es cualitativa porque habla de las distintas cualidades o de las condiciones subjetivas de la población. Es decir, que sueña, que quiere, a que aspira, cómo le gustaría que fuera. ¿Sí? Esa parte que tiene tradicionalmente había sido poco escuchada, poco valorada por las distintas disciplinas científicas, por las distintas carreras, independientemente de la universidad, porque así fue evolucionando la forma de conocer el mundo, ¿no? La forma de intervenir el mundo desde las distintas disciplinas científicas. Y la cartografía social es algo que rompe con eso metodológicamente, porque entonces ya no es el especialista por su lado, sino el especialista y la gente trabajando juntos, ¿no? Sin olvidar que los especialistas también son gente, ¿no? Somos gente. Bien, y entonces en esta diapositiva lo que quiero que ustedes vean en la primera diapositiva abajo, en la parte inferior izquierda, tenemos un primer dibujo con personas hablando de cosas distintas. Hablando de cosas distintas porque son personas distintas, con intereses distintos, con objetivos distintos, con maneras distintas de ver la vida y de querer y de esperar cosas distintas de la vida, ¿no? No, hay cosas, lo vimos también en el módulo anterior, a partir de los valores universales, de los valores colectivos e individuales, en las que todas las personas coincidimos en mayor o menor medida, ¿no? Todas las personas aspiramos a la paz, aspiramos a la equidad, a la disminución o a la erradicación de las desigualdades, de la discriminación, ¿no? O sea, salvo personas de pelo naranja dirían que hay que erradicar cierto tipo de población, ¿no? O hay que deshacerse de cierto tipo de gente. Nosotros, por lo general, apelamos, atendemos, promovemos, valoramos estas nociones, estas creencias universales de la paz, de la confianza, de la cooperación, de la solidaridad, ¿no? Entonces, un primer elemento para que podamos
trabajar juntos es el de escucharnos. Y a partir de la escucha, poder entendernos y ser empáticos, es decir, comprender la realidad de la otra persona, del otro o de la otra, para poder ponernos de acuerdo y para que nuestros intereses, aunque sean distintos, logremos que se acerquen o incluso partir de los intereses que sí compartimos, y conforme vamos avanzando en nuestro trabajo, en nuestra colaboración, a partir del conocimiento que vamos teniendo de las otras personas o de los otros grupos, los vamos entendiendo mejor y podemos tomar otro tipo de acuerdos y compartir otros intereses, ¿sí? Y en ese momento comenzar a ser más un colectivo, entre iguales, sin jerarquías, es decir, horizontales, que es otra de las características de la cartografía social. Cuando trabajamos con las personas de nuestra comunidad, nosotros no somos más, no somos menos, somos iguales, ¿sí? Y una vez que logramos ese diálogo, entonces podemos identificar con mayor facilidad y ponernos de acuerdo también con mayor facilidad en cuáles son realmente los problemas más importantes para ese grupo de población en ese territorio donde vivimos. Porque, por ejemplo, si estamos en un rancho, en mi rancho de aquí de mis abuelos, y los llamaban a una reunión para ver cuáles eran los problemas más importantes que tenía el pueblo. Y entonces las personas que tenían tierras para sembrar, pues ellos decían que lo más importante era tener semilla para poder sembrar, ¿no? O facilidades de compra de la semilla para poder sembrar, porque esa es la actividad principal. Y como no había red de agua potable en el pueblo, para las mujeres lo más importante era tener agua, porque todas tenían que ir al hidrante del pueblo a recoger agua. Entonces, no solamente es que perdieran o que invirtieran mucho tiempo del día en ir a recoger agua, sino que además tenían que cargarla, ¿no? Del hidrante a sus casas. Entonces, quien vivía en la orilla del pueblo, pues se fregaba. Entonces, ¿qué es lo más importante ahí? La tubería del agua. ¿El Que agua? llegue a sus domicilios. Perdón, Melissa, otra vez, por favor. Que la tubería del agua llegue a sus domicilios. Que hubiera una red de agua potable. ¿Cuál sería el argumento? Para que no tuvieran que estar acarreando el agua y perder el tiempo tanto como para consumirla, bañarse y lavar ahora sí que sus trastes, su ropa y todo, ¿no? Porque además eso impacta en la salud, ¿no? Así es. Porque no solamente tiene que ver con el tratamiento de los alimentos, sino también con la higiene personal, y porque si hay una red de agua potable, eso quiere decir que también el agua llegaba a los terrenos de cultivo o no. Sí, también para los Esa información ya no se los di, profesora. pero lo más seguro es que así como no había red potable o red de agua potable para el pueblo, tampoco hubiera un mecanismo de riego para todas las tierras, de todos. Y a lo mejor solamente las personas que tuvieran un mejor poder adquisitivo iban a contar con esa infraestructura y el resto no. Y entonces no es que las semillas no sean importantes, claro que son importantes. El punto es que en términos de a cuántas personas se benefician,
asegurar la red de agua potable para el pueblo y para los cultivos es más importante que solo conseguir las semillas o solo garantizar precios competitivos de las semillas. Y eso no quiere decir que no se puedan hacer las dos cosas. Son procesos de gestión distintos. No quiere decir entonces que por tener la red de agua potable se va a dejar de gestionar lo de las semillas. ¿Saben? Cuando hablamos de la construcción social de la sostenibilidad y hablamos que todos estamos en el mismo nivel de jerarquía, que somos horizontales, que somos un colectivo, la otra cosa que también necesitamos es que se genere una mayor participación para que active de manera positiva las decisiones del grupo y que entonces al estar participando la gente, efectivamente todo mundo argumente los pros y los contras o por qué es más urgente o desde dónde ve la urgencia. Es como nos pasa a todas las personas en la vida. Como dicen por ahí el dicho, ¿no? Solo cada olla sabe de su hervor. Pues sí, solo cada olla sabe de su hervor, pero también es verdad que muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y muchas veces lo que necesitamos es que otra persona nos ayude a ver nuestro problema desde otro lugar para entender que no es tan grave y que no es tan imposible de solucionar y que se puede solucionar. Y por lo general esas soluciones son mucho más efectivas, mucho más asertivas si las hacemos en colectivo, cuando se trata de problemas colectivos. Cuando se trata de problemas individuales, ahí la red afectiva, que puede ser la familia, los amigos, los compañeros de la escuela, es muy importante. Y al final tomas tú la decisión como individuo o individua, pero tienes alrededor de ti toda una red que te acompaña, lo que muchas veces dicen algunas otras personas, que te acuerpa, ¿no? Aunque solamente tú seas la persona responsable de esa decisión que vas a tomar. Y entonces esa es la importancia de este siguiente dibujo, donde las personas, aun cuando siguen pensando distinto, sus pensamientos o sus ideas comienzan a estar un poco más en armonía o en consonancia con el pensamiento de las demás personas, porque han podido lograr los primeros acuerdos. Por lo menos el acuerdo de querer trabajar juntos para resolver algo, que todavía no sabemos qué, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Y luego tenemos que vas avanzando en esas definiciones y entonces es posible que plasmes los avances de esas primeras decisiones, que es esta tercer dibujo, esta tercera, pues sí, dibujo, vaya, donde ya has cambiado la realidad, has comenzado a generar cambios de tu realidad inicial. Y entonces aquello que planeaste junto con tu colectivo, con tu grupo en un inicio, después, al final de todas las actividades planteadas y que se hayan podido realizar y que hayan tenido buenos resultados, la mayor parte de ellas o una pequeña parte de ellas, pero aún siendo una pequeña parte de ellas, has logrado cambios significativos porque has aprendido a trabajar en colectivo para comenzar. Y eso nos da un nuevo sentido de realidad y un nuevo sentido de pertenencia en el espacio que habitamos. ¿De acuerdo? Sí, ¿Les hace sentido? De mucho. acuerdo. Dicen por ahí que solo se ama lo que se conoce. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Concuerdo, profesora. Bien.
Bien, continuamos. Entonces, luego hablamos de que otra característica importante dentro del trabajo en territorio y de la descripción del territorio es los vínculos, las interacciones que se dan entre las ideas de sostenibilidad, la diversidad cultural y el diálogo de saberes, ¿no? Aquí el contenido nuclear nos presenta varias definiciones de cultura de acuerdo a la corriente teórica o a la corriente académica que le esté defendiendo, ¿no? O la disciplina teórica, si son sociólogos, si son politólogos, si son antropólogos quienes la proponen. Yo nada más para compartirles otra idea, también como para cerrar la parte ambiental o desde las ciencias ambientales, y desde las ciencias ambientales, que es desde donde estoy yo parada, acercarme a las ciencias sociales y a las ciencias económico-administrativas. Nosotros en las ciencias ambientales, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, manejamos mucho esta idea de Ángel Maya, que fue un filósofo colombiano, teólogo, y uno de los fundadores del pensamiento ambiental latinoamericano, donde él dice que la cultura no solamente es la transmisión de conocimientos, de tradiciones, de costumbres, de festividades y rituales, etcétera, etcétera, de una generación a otra. Que la cultura también representa una estrategia adaptativa. Recuerden que nosotros como seres humanos somos una especie que al parecer hemos dejado de evolucionar, o nuestros saltos evolutivos físicos se han como aletargado en el tiempo, ¿no? Ya no hemos tenido mayor modificación en nuestro cuerpo desde la oposición del pulgar y convertirnos en homínidos bípedos y que nos levantamos y caminamos erguidos, ¿no? Esa es la evolución biológica de nuestra especie o de nuestro grupo de homínidos al que pertenecemos los seres humanos. Entonces, Ángel Maya nos dice que la cultura ha sido la estrategia adaptativa por excelencia, como ahora el ser humano ha venido evolucionando, pues desde que somos seres humanos y que vivimos en colectivo, que vivimos en sociedad. Porque ha sido a través de la cultura como hemos aprendido a sobrevivir y hemos refinado nuestras estrategias para garantizar nuestra continuidad y promover el salto, ahora sí evolutivo, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales, en términos económicos, ¿no? No estamos atrapados en el esclavismo y en el feudalismo, todavía jalamos muchas cosas desde allá, tampoco estamos en el comunismo primitivo y sin embargo también tenemos muchas cosas que jalamos hasta acá, ¿no? A estos tiempos actuales. Queda clara esta idea de la cultura como una estrategia adaptativa, como una respuesta para continuar los seres humanos evolucionando en este planeta. Y desde ahí, desde esta idea, entonces entramos, así es, si la cultura es una estrategia adaptativa, compuesta por todos estos elementos de los que nos han hablado los distintos antropólogos, sociólogos y politólogos, de si son las tradiciones, son las costumbres, la música, el folclore, las artes, la comida, la forma de producción, todos esos elementos constituyen nuestra cultura y no todos hemos seguido la misma línea de evolución cultural. No todos tenemos la misma
comida, las mismas tradiciones, las mismas fiestas, no todos tomamos decisiones de la misma manera, no tenemos el mismo tipo de gobierno. Todo eso va generando una gran diversidad cultural. No tenemos el mismo idioma, las mismas lenguas, ¿no? Entonces, todo eso nos va generando un mosaico de culturas diversas, que en algún momento tenemos que ponernos de acuerdo para efectivamente poder alcanzar esos objetivos para el desarrollo sustentable, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pues una de las formas que recientemente ha cobrado un gran valor, una gran vigencia, es a través del diálogo de saberes, que parte de reconocer que todas las culturas tienen un saber o muchos saberes que son importantes o que deben ser importantes para el resto de culturas, por el simple hecho de que cada cultura en sí misma también tiene muchos saberes y por tanto todos los saberes son importantes. ¿Sí? Y desde ahí, ese diálogo de saberes nos propone, en este caso, la Organización Panamericana de la Salud, de ahí retomamos este cuadro, para que haya este diálogo de saberes, este diálogo entre culturas, desde las personas que recrean y que viven cada cultura, primero es reconocer y respetar lo diferente, ¿no? Aceptar que no todos somos iguales, que no todos tenemos la misma cultura, pero que todas las culturas son importantes. Asumir que el diálogo, que el contacto, la interacción, nos enriquece a todos y a todas. Y entonces, para que pueda ser posible este enriquecimiento mutuo, muchos de nuestros prejuicios, de nuestras ideas preconcebidas, de hablar de jerarquía, de clasismo, de racismo, de homofobia, de gordofobia y de todas las fobias humanas, nos implica superar estos prejuicios y luego entonces superar la idea de la discriminación y acortar la desigualdad, ¿no? Nuevamente, asumirnos como iguales, como pares, para que efectivamente podamos avanzar en nuestra idea de construir una sociedad o sociedades, porque no todas las sociedades son iguales, ¿no? Construir sociedades más justas y mucho más incluyentes, ¿no? Y entonces les presento aquí en esta diapositiva 3 imágenes. Partimos de lo básico, que es el diálogo. Para que haya un diálogo, tiene que haber disposición al diálogo. O sea, sí, si quiero ir a dialogar, debo tener confianza, no solamente en mí, sino también en las personas que son mis interlocutoras, las que tengo enfrente, con las que estoy dialogando. Tener esta disposición, reflejarla en una actitud de apertura a escuchar y a entender a las otras personas. Y estar dispuesta a reflexionar sobre lo que me están diciendo y cómo eso puede cambiar incluso mi manera inicial de ver las cosas. ¿Sí? Y entonces, valorar, no en el sentido de asignarle un valor que califique, sino de darle un peso igualitario a lo que me dice la otra persona de lo que también yo estoy diciendo, porque también esa otra persona está haciendo el mismo ejercicio que yo estoy haciendo. Eso lo trasladamos, en este caso, a nuestro ámbito de ser estudiantes, docentes dentro del contexto universitario. Entonces son las distintas esferas que nos van envolviendo en nuestro intercambio, en nuestro diálogo de saberes, ¿no? Ustedes y yo, ambas partes, estamos en un contexto ambiental, en un contexto, en este caso, en este dibujo se ve como naturaleza, pero es el contexto ambiental,
Y desde ahí, alrededor de la crisis de polinizadores, desde ahí vamos a realizar un diálogo de saberes en donde lo que vamos a buscar es generar proyectos, generar iniciativas para vivir mejor, para vivir bien, ¿no? El buen vivir. Desde, y ya es con lo que cerramos en esta fotografía, desde la idea de que aún cuando tenemos aquí una relación distinta de responsabilidades, yo como docente, ustedes como estudiantes, pero que dentro del proceso formativo necesitamos que exista la otra parte para que este proceso formativo ocurra. O sea, si yo estoy aquí sola, no hay estudiantes, yo no soy docente de nadie. Si ustedes están aquí solos y no hay una persona docente, pues no son estudiantes, ¿no? En el sentido formal. Y entonces buscamos acercarnos y tener un diálogo, un intercambio desde estos presupuestos, ¿no? De la confianza, la disposición, la apertura, la reflexión y la valoración. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, todo bien. No. Bien, estamos a 6 minutos de terminar. Y entonces tenemos que, en todos estos elementos que he mencionado, es en los ámbitos, o es más bien el contexto en el que se aplica o en el que se busca aplicar la responsabilidad social universitaria, ¿no? Tenemos unos ámbitos de implementación. Los ámbitos de implementación, en este caso, son reconocidas como las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Una universidad está hecha para formar gente, es decir, hay una función docente. Para realizar investigaciones, hay una función de investigación. Esa universidad existe en un contexto social determinado. Pues hay una extensión, una vinculación y extensión que realizar hacia afuera. Pero también se tiene que organizar de determinada manera al interior, tener reglas y tener procesos definidos al interior, ¿no? Entonces esa es la gestión interna. Estos aspectos del ámbito de implementación de la responsabilidad social universitaria, si nos vamos a la tabla que está ahí abajo, ustedes pueden ver ejes y componentes. Entonces hay un eje, cambian de nombre de universidad en universidad, pero por lo general los encontramos de esta manera. Hay un eje que tiene que ver con la sustentabilidad o la sostenibilidad, que es el campus responsable, donde hay dos grandes políticas que conforman este eje. Por un lado, la política de gestión organizacional, todo lo que tiene que ver con las trámites administrativos, todo lo que son servicios generales, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y la política de gestión ambiental. ¿Cómo se manejan los residuos al interior? ¿Cómo es el manejo de la energía? ¿Cómo se evita la contaminación y el consumo excesivo de recursos, por ejemplo, agua, luz, etcétera, ¿no? Las áreas verdes de los campus, todo eso entra en esa política de gestión ambiental. Luego tenemos esta formación profesional ciudadana y responsable. Aquí tiene que ver con ustedes, ¿no? Las y los estudiantes, cómo están siendo formados, ¿no? Entonces tiene que haber una política de formación académica que incluya estos elementos de la responsabilidad social. También por eso existe esta materia, esta UCA, en esta carrera, ¿no? Para aportar a esa política de formación académica socialmente responsable. Y también la forma en cómo se generan conocimientos a partir de la investigación implica que haya una política de investigación que también sea socialmente consensuada y significativa. Tradicionalmente la investigación, las personas que investigaban agarraban sus cositas e iban y preguntaban cosas, ¿no? En función de sus intereses como investigadores, no en función de los intereses de la sociedad o de los grupos a los que iban a investigar. El clásico ejemplo o el más sencillo de reconocer es, por ejemplo, cuando los antropólogos europeos y estadounidenses viajaron por todos los pueblos, por los territorios de todos los pueblos originarios de América Latina
para conocer cómo eran, ¿no? O sea, no les estaban preguntando a los pueblos si los querían recibir, a los purépechas, a los wixárikas, a los tzotzales, ¿no? A nadie le preguntaron, simplemente llegaron, se esperaron, sí, a ser aceptados y entonces fueron como extrayendo la información de sus costumbres, sus usos, sus hábitos, sus formas de concebir el mundo, pero no lo hicieron con ellos, simplemente extrajeron la información. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Ahora la tendencia es a, no solamente con los pueblos originarios, con cualquier grupo humano con el que se trabaje la investigación, procurar que sea con ellos, no solamente como una actitud extractivista del conocimiento, ¿sí? Y entonces, todos estos elementos juntos ayudan a dinamizar, a fomentar la participación social universitaria, no solo la responsabilidad, sino la participación social universitaria. Es decir, que la universidad efectivamente tenga una política de participación social que sea responsable, que sea congruente y que sea positiva, que sea asertiva para el contexto social en el que habita. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, todo bien. ¿Alguna duda? Gracias. No. Todo bien. ¿Nadie? ¿Todo bien? Bien, tenemos un minuto. Les voy a pedir por favor que no se me vayan, que me esperen por favor, porque necesito enviarles la lista de asistencia. Formatos, formularios. Ok, pegar. Ahí está. ¿Listo? ¿Le están respondiendo? Sí, profe. Sí, profesora. Ok. Ok, perfecto. Bien, si tienen alguna duda, algún comentario sobre su tarea auténtica, por favor no dejen de usar el foro de dudas. Estoy a sus órdenes. Y también si tienen, o si quieren, también pueden escribirme un correo electrónico. Con mucho gusto los leo. Y bueno, conforme vayan enviando su respuesta al formato de lista de asistencia, pueden ir abandonando la sesión. Yo les agradezco mucho su atención de esta sesión y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Maestra, Díganme. ¿a qué hora inició la clase? ¿Me puede decir? Lo que pasa es que yo me metí a las 5:20 y no tenía acceso. Y ya después, como lo estuve intentando, ya cuando entré, usted ya iba como en otra diapositiva y dije, pues, entonces, ¿qué pasó? Pues a las 5:30, de hecho comenzamos a las 5:35.